Hola, mi nombre es Matías Sandoval. Mi nombre es Luciano Sánchez. Estamos aquí para acompañarte las 33 semanas que quedan desde el sorteo de la Copa del Mundo hasta el partido inaugural en Qatar. Con datos y todo lo que necesitas saber sobre la historia, el presente y el pasado de la Copa del Mundo. También tendremos invitados y mucho más. Te esperamos todos los domingos por la noche en mi canal de Twitch como Matías Sandoval 9 o en mi canal de YouTube como MS9 Deportes. Espero que lo disfruten. Y esta vez nos toca hablar de la selección argentina en uno de los últimos capítulos. Hablamos en el capítulo pasado sobre Diego, el anterior sobre Pelé, y esta vez queríamos darle un espacio a la selección argentina, ya que los dos somos, como saben, los que nos vienen siguiendo, de Argentina, y nos parecía importante hacer un capítulo dedicado solo a la selección, y sobre todo con el Mundial tan cerca, hacer un repaso de lo que vinimos haciendo ya en los capítulos anteriores, pero quizás no hicimos tanto hincapié en la selección porque ocurrían cosas más importantes u otros campeones, hacer un repaso de cómo le fue a la selección a lo largo del Mundial. Sí, sí, sí. Yo creo que uno de los capítulos que más me va a gustar hacer de los post ediciones mundiales. eh, Siempre es lindo repasar cómo le fue a la Argentina, tanto los mundiales buenos como los malos, sobre todo para no olvidarnos de la historia, ¿no? Y es lindo siempre acordarse lo que no es, ver lo que no estuvimos vivos y acordarse lo que lo vivimos previo, ¿no? Sí, totalmente. Del 30 hasta aquí no participamos en todos los mundiales, obviamente, ya iremos contando por qué. Pero bueno, tengo imágenes para compartir e ir opinando. Sí, si las puedes ver vos de ahí, avísame. Ahí las pongo. Empezamos por el comienzo, entonces el Mundial del 30. Recordadísimo Mundial del 30. Ahí está la Sí, imagen de la final de los dos capitanes. Si no me equivoco, bueno, de Uruguay era José Nasasi y de Argentina era Ferreira. Manuel Ferreira, sí, así es. Sí, Manuel Ferreira, que es el que en la mitad del mundial se fue a rendir un examen y después volvió. claro, sí, sí, sí. Lo contamos en su momento, un examen de abogacía y que además sacó una buena nota. Del lado del derecho, la selección entrando de traje, ¿no? A testear un poco el campo en ese centenario que estaba repleto. Un centenario, como decíamos, recién construido para albergar ese mundial. De hecho, se llama centenario porque a Uruguay le dan la sede en conmemoración al centenario digamos, su independencia, porque era en 1830 cuando ellos hacen la primera constitución y se declaran totalmente independientes. Y pasan 100 años de eso, desde 1830 le dan la elección, le dan la sede del mundial y construyen el estadio, le ponen nombre centenario por eso. Y ahí donde vemos a los jugadores argentinos entrando en una final que sería de un caos tremendo. O sea, que hoy no sería tolerada por ningún medio. Sí, sí, sí. Repaso brevemente cómo era la formación de la selección en aquel momento. Se usaba en esa época la formación 2-3-5. En la final, bueno, salió a jugar Botazo en el arco, De la Torre y Paternoster en la defensa, Juan Evaristo, Monti y Arico Suárez, y arriba Peuchele, Barallo, Stabile, Ferreira y Mario Evaristo. Increíble. Este, Peuchele, que era una de las figuras, ¿no? Junto con, claro, y es el capitán de la selección, como he dicho, era Manuel Ferreira, que jugaba en sí, Estudiante, y el goleador de aquel equipo fue Guillermo Stabile, que convirtió 8, que además fue el goleador del Mundial y es hasta el día de hoy el argentino con más goles en una sola edición de la Copa del Mundo. claro. Y creo que hay dos argentinos goleadores de una Copa del Mundo, ¿no? Él es uno de Así ellos, es, solamente Stabile y Mario Kempes. claro. Es algo increíble y que, bueno, si bien había menos equipos, se jugaban menos partidos, es totalmente meritorio porque también era difícil llegar, aunque ya como nombramos en aquel momento dominábamos el fútbol de este lado, por lo menos, y empezamos a demostrarlo que por lo menos Uruguay, Brasil, Argentina, que lo dominarían también en los próximos años, pero, pero nos era fácil jugar después de que lo trajeron los ingleses al fútbol a finales del siglo XIX. Eh, bueno, Argentina, como decíamos, llega a esa final de, de mucho. Antes no era tanta la rivalidad
con Brasil como ahora, sino más el clásico del Río de la Plata, que fue de hecho el primer partido internacional que se juega fuera de las Islas Británicas, y hubo una rivalidad que empezó en aquella final de Copa América, después se agrandó en la final de los Juegos Olímpicos y llegamos a este mundial de visitante contra Uruguay, que tenía que ganar ese mundial sí o sí, y no solo lo hizo valer la dirigencia que dejó pasar ciertas amenazas, ¿no? Sino los hinchas también. Le tiraban cosas a los jugadores, se habla de aprieten los vestuarios y demás, y lo comprobamos con, con cómo salió a jugar supuestamente Luis Monti, ¿era, no? Sí, sí, era un clima bastante hostil que se vivía en aquel momento. Y bueno, Luis Monti, al ser una de las figuras que peor la pasó, que más amenazas recibía, y Pancho Varalo cuenta de aquella final de que Luis Monti este, no jugó prácticamente, no tocó la pelota, dejaba pasar, sí, cuando iba por el lado de él, bueno, se vio reflejado después en lo que termina pasando en el segundo tiempo. Recordemos que en ese momento las selecciones de ambos países no se ponen de acuerdo con qué pelota jugar la final, entonces se jugó un tiempo con cada una. Este, Argentina, bueno, Uruguay empieza arriba, gol creo que de Héctor Dorado. Después Argentina, antes de terminar el primer tiempo, lo da vuelta con goles de Peuchele y Stabile, se va al entretiempo arriba, pero después en el segundo tiempo Uruguay, bueno, con Argentina con algo de miedo, disminuido futbolísticamente, lo da vuelta y termina ganando 4-2 con los goles de Sea, Santos Iriarte y Castro. Sí, sí, sí. Sobre todo se dice ese apriete fundamental en el entretiempo del hincha, recordándole, como vos decías, Baralo, Estable, entre otros, no le dieron importancia, pero bueno, el caso de Luis Monti sí, y bueno, eso afectó bastante. Habíamos contado también que era tanto el caos que se desataba que, bueno, persiguen al colectivo argentino, no lo dejaban dormir, entre otras cosas que había hasta incluso amenazas que llegaban a Buenos Aires, como decíamos, a la familia de Luis Monti, un Luis Monti que después se tuvo que ir del país por esto, y terminó jugando para Italia, como también lo dijimos en su momento. Y entre las curiosidades, Gardel también evitando la polémica, cantando para Argentina y para Uruguay en sus respectivas concentraciones, ya que, bueno, nunca lo quiso decir de cuál era su procedencia, hay dudas si es uruguayo, argentino o francés. Por las dudas cantó para las dos concentraciones, para que se vea la polémica que había incluso con el arte en ese momento. Era como Lola Mora en Salta, Tucumán, más o menos, ¿no? Sí, 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 más o menos así. Pero mucho más dudoso, creo. Sí. Eh, Bueno, además, el técnico de aquel equipo era Francisco Lázaro. Y bueno, remarcar que el primer gol de la historia de la Argentina en mundiales lo hizo Luisito Monti en la victoria 1-0 contra Francia. mira, mira, buenísimo ese dato. Y bueno, Luis Monti que después al mundial siguiente, que es el que pasamos ahora, como decíamos, jugaría para Italia y jugaría amenazado tal vez para ganar en la final. Sí. Pero porque Italia, bajo el régimen fascista de Mussolini, tenía que ganar o ganar, vencer o morir. Termina ganando siendo campeón en el 34. Y una Argentina que ya va al 34 un poco disminuida, ¿no? Porque no llevan, se puede decir, futbolistas profesionales, y llevan futbolistas más amateurs que recién empezaban a jugar y que nunca habían jugado la mayoría entre ellos, lo cual hacía que era muy difícil que se entiendan en la cancha. Así es, sí, jugaban más en equipos menores, por ejemplo, Estudiantil Porteño, jugaba el capitán de Vicenzi, bueno, un periodo de mucha anarquía en la AFA, en el que no había una prolijidad a la hora de armar la selección. Este fue el único mundial en el que la Argentina la dirigió un técnico extranjero, que fue Felipe Pascucci, de italiano, y bueno, seguía manteniendo más o menos el mismo esquema que se venía usando en la época de 2-3-5. La forma, se jugó un solo partido, que recordemos, lo hablamos en su momento, los mundiales del 34 y 38 no tuvieron fase grupo, fueron todos partidos de eliminación directa,
desde octavos de final en adelante. Argentina jugó un solo partido, pero perdió 3-2 con Suecia y salió a jugar con Freschi, Belli y Pedevila en la saga, López, Neín, Urbieta, Sosa en el medio campo y en la delantera Galateo, Irañeta, Rúa, Wilde y De Vicenzi. Pierde 3-2 con Suecia con goles de Belis y Galateo. Sí, increíble. Como decías vos, bueno, la imagen, están en el barco, ¿no? Incluso algunos llegaron fuera de forma porque, recordemos, tal era la desorganización de la AFA. Y además también las propias peleas que tenía con las otras federaciones, una de ellas la FIFA, bueno, tuvieron que ir en barco, eso también disminuyó mucho físicamente a los jugadores y sumado el cansancio que llevaban. Podríamos decir que es uno de los mundiales que tiró a la basura a la selección, ¿no? Sí, 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 sí. Y ni hablar del que viene, que es el 38, eh, que ni siquiera vamos. Eh, es más, de hecho no tengo imagen del 38, pero, pero bueno, era una época que podríamos haber sacado más porque teníamos cierta ventaja quizás, por lo menos con las selecciones de acá, cuando nos veíamos en los torneos sudamericanos. Y es lo que decía Gorsi en su momento, que quizás si se jugaban el del 42 y el del 46, los ganaba Argentina los equipos que tenían, sobre todo hablando de la máquina de River y cómo estaban los jugadores argentinos también en los equipos. Pues imagínate que, sí, justo, mira, justo pone la imagen ahí. Imagínate que dos de los mejores cuatro futbolistas argentinos de todos los tiempos no jugaron ningún mundial. Sumale a Sibori, que tampoco. Bueno, podemos decir que los mundiales han sido un poco injustos con la Argentina, ¿no? Eh, una gran época que no pudo coronar, después, bueno, las finales que se perdieron, de la que ya vamos a hablar. Sí, 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 como decís vos, y lamentablemente no se jugaron esos mundiales por la Segunda Guerra Mundial, y el del 50 sí se jugó, que es el que correspondía que se juegue en Sudamérica, porque ya se había jugado dos seguidos en Europa. Hablamos de Italia 34, donde jugamos solo partido, Italia 38, que no vamos por decisión de la AFA, y, y después, bueno, 42-46 por la guerra, correspondía que se juegue en Sudamérica, se juega en Brasil. En un principio Argentina, recordemos, había apoyado la candidatura de Brasil, después termina cambiando de gobierno argentino, cambiando de gobierno Brasil, eso influía mucho y las federaciones, tanto la AFA como la Confederación Brasilera de Fútbol, se pelean en el medio y Argentina termina sin ir al Mundial de Brasil de 1950 por protesta, un mundial que, como decíamos, contábamos quizá con la oportunidad de tenerlo a Di Stéfano, Moreno y a un equipazo para poder jugarlo y no lo juega la selección. Sí, sí, bueno, más o menos eh, la temática pasa por lo mismo, ¿no? El deseo de organizarlo en el propio país y ante la imposibilidad no ir directamente. Bueno, una lástima realmente no haber acudido a esos mundiales, quién sabe qué hubiese pasado. Sí, sí. eh, Nadie va a saber, pero bueno, teníamos grandes jugadores y jugadores que nos dieron campeonatos sudamericanos, que hoy en día es la Copa América, y brillaron en la cancha. Vamos al 54, que también teníamos un equipazo, eh, y esta vez, otra vez nos quedamos afuera, ¿no? Sí, De sí, ir al bueno, Mundial. son por las mismas razones que veníamos faltando a los últimos, ¿no? Sí, eh, también queríamos que se haga en Argentina, no se hace, deciden llevarlo y bueno, era Y Suiza, además supuestamente por... era imposible, o sea, en Sudamérica, si bien nos arrebatan el Mundial del 38 que se debería haber jugado acá, era Sí, imposible, o sea, en Sudamérica si ya se había pactado la alternancia, ¿no? Pero bueno, sí, ya se había pactado que, bueno, si bien después se juega en Suecia, ¿no? En el 58 también, sí, sí, sí. recordemos que la FIFA había dicho de que el de Suiza era porque la federación, la FIFA cumplía 50 años, Sí. que se fundó en 1904 y bueno, por eso se festejaba en Suiza, que es donde está la sede, donde siempre estuvo y demás, un mundial
también Argentina por desorganización, por lejanía, también porque decía que lo desprestigiaba un poco, ¿no? Ya en esos momentos al Mundial, como diciendo, ¿para qué vamos a ir a jugar si lo ganamos caminando? Ya se empezaba a tener esa visión y una visión que también comentamos que la tenía Inglaterra en esos momentos, que nos creíamos los mejores y ya no éramos los mejores quizás en ese momento, en el 54, ni hablar de lo que pasaría en el 58, pero aún así teníamos jugadores como mostramos acá en la imagen, como La Bruna, Micheli, ¿no? Y Musi Messi, jugadores que también ganaron a nivel continental. Sí, sí, sí. Algo parecido a lo que pasaba con Inglaterra, ¿no? Que subestimaba a las demás selecciones, no llevaba equipo al mundial, lo llevaba jugadores amateur. Bueno, hasta que se termina topando en su momento con los magiares mágicos de Puska y compañía, se da un golpe de realidad y bueno, cuando empieza a tomarse más en serio la Copa del Mundo. Y ese golpe de realidad no lo tocamos 4 años más tarde, en esta imagen que aparece acá en Suecia, que si bien la imagen no es de la eliminación que tendríamos, bueno, si bien nos eliminan en la primera fase, ¿no? La imagen no es de la paliza que tuviéramos más adelante, sino de aquel recordadísimo partido donde Argentina tiene que usar otra camiseta porque no había llevado suplente, y se enfrentaba a Alemania, que tiene los mismos colores y, y tiene que jugar con una amarilla de un club local del Malmo. Y mira cómo están pegados los escudos de la AFA, toda una desprolijidad que demostraría que la desprolijidad no solo estaría en la dirigencia, sino en los jugadores también, que tuvieron el peor mundial de los que fuimos, se puede decir, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Hubo varias excepciones, como la del 34, que bueno, se jugó un solo partido, era ganar o volverse, se perdió lamentablemente, Claro, pero quedamos perdimos 3 afuera, a 2 ahí, digamos, o sea, sí, por poco. quedamos afuera aquel famoso mundial de Corea y Japón, pero yo creo que este fue el mayor desastre de todo, porque además fuimos confiados y nos terminan este, asestando la peor goleada, nuestra peor goleada de los mundiales y una de las tres peores goleadas en contra de la selección argentina, que después empataríamos con aquella derrota con Bolivia en La Paz y el amistoso con España en 2018, el Sí, 6-1 con Checoslovaquia en el último partido de grupo. sí, sí, pero bueno, como decía vos, la peor derrota en mundiales. eh, y, y bueno, Argentina que en la imagen que vemos, que decíamos que tiene que usar la camiseta del Malmo, empieza perdiendo 3 a 1, se decía, bueno, está bien porque Alemania venía de ser campeón en el 54, puede pasar, qué sé yo. Sí, ese 3-1, encima empieza ganando Argentina, gol de Corbata, Sí, y Alemania le da vuelta con dos próceres. Doblete de Helmut Rani y gol de Uwe Seller. sí, sí, sí. Y, y bueno, después despertaríamos un poco, eh, en... Bueno, o sea, hay una anécdota también, ¿no? De que le acercan al técnico de Argentina, no me acuerdo quién era en ese momento, El sino técnico era Guillermo estable, Stabile, claro, estable, sí, 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 que estable. bueno, justamente el primer argentino en jugar y dirigir, ¿no?, en el Mundial. Sí, sí, que le acercan una revista sobre Checoslovaquia, ¿no? Y él dice, ¿para qué voy a Yo leer soy, esto, digamos? Para que se vea yo soy la... Barraca. Sí, 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 yo soy de Barraca. Para que se vea la desprolijidad que había. Bueno, si bien Argentina después gana 3 a 1 con Irlanda del Norte, contra Irlanda del Norte parecía despertarse, terminamos con Sí, ese ese día baño, convierte en Corbata, Menéndez y Ludovico Ávila los goles. claro, nos tomamos el baño en realidad contra Checoslovaquia, un equipo que combinaba, eh, jugadores que ya estaban pasados quizás de su etapa de gloria, y esos jugadores te daban mucho ego y no querían salir por otros jugadores nuevos que por ahí eran promesas, digamos. Y nos da el baño en realidad en lo que se llamaría después el desastre de Suecia con ese 6 a 1 Checoslovaquia. Sí, para este Mundial lo llevan a La Bruna, ya con Sí, 39 años, sí, que de hecho en ese momento iba a ser el jugador de campo más viejo en jugar en la Copa del Mundo, después le iba a superar a Roger Milla.
Y Récord bueno, que hoy tiene el arquero egipcio. sí, o sea, entre todos sí, entre los jugadores del campo sigue siendo Roger Milla, el jugador con más edad de jugar, que creo que ya es más o menos insuperable, ¿no? 42 años tenía el Camerunés. Claro, Eh, 42 en años. Argentina, que bueno, ¿cómo? No, me estoy riendo, 42 años una banda. Ah, en Argentina, que bueno, ya se plasmaba un esquema para la época que ya había pasado del 2-3-5 a un 3-2-5. Amadio Carrizo era el arquero, los defensores eran Bairo, el de River, Pipo Rossi y Del Hacha, Lombardo y Baraca en el medio campo y arriba Corbata, Prado, Menéndez, el Tanque Roja y Cruz. Ahora Marco Corbata que convirtió gol en todos los partidos, metió uno en cada uno, fue el goleador de la selección. El capitán era Pedro Del Hacha. Qué grande, jugadorazo. Sí, Eh, y bueno, sí, como decía, la improvisación que después se vio reflejada en los hinchas, que ya perdieron la paciencia cuando volvieron a Ezeiza, ¿no? se decía que le habían tirado monedas, había sido un recibimiento muy hostil, digamos, Sí, y bueno, lo que se conoce, ¿no? Como el desastre de Suecia. así es. Y después daría lugar a un capítulo más de la improvisación, que sería el de Chile del 62, quizás sin la vergüenza de una goleada, pero también otra vez eh, cayendo tempranamente, ¿no? Sí, 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 se ganó un solo partido, afuera también en fase de grupo. Fue victoria 1-0 el primer partido contra Bulgaria, gol de Héctor Facundo. Ya derrota con Inglaterra 3-1 en el segundo partido y el empate que nos dejaba fuera en el último partido 0-0 con Hungría. Sí, sí, sí. Eh, Increíble la improvisación de la AFA en ese momento, que también hubo muchos cambios de técnico entre el medio del 58 y el 62, y nos dejaba fuera de Chile tempranamente. Eh, Ni tampoco era que era un grupo tan difícil, ya había pasado la generación dorada de Hungría, y si bien Inglaterra por ahí era un poquito fuerte, lo podríamos haber pasado tranquilamente. Sí, sí. Además, tenía un buen equipo, Argentina. Permitime acordarme, antes el Mundial 58, ¿te acuerdas que le habían preguntado a San Filippo y decía que ni siquiera le conocían la camiseta a los rivales, era todo así improvisado? Sí, todo Eh, improvisado, y como decíamos, el cambio técnico también fluía mucho porque, por ejemplo, bueno, se fue Stabile, entró Spinetto, si mal no recuerdo, después vuelve Stabile y termina dirigiendo Lorenzo este mundial, sí, que, que bueno, eran cambios de jugadores, entre esos alguien que se ofendió mucho con Lorenzo fue Ratín, que Ratín era parte del proyecto, después Lorenzo lo termina sacando. eh, hubo, hubo mucha desprolijidad entre eso del cambio técnico que tanto afectaba, y como decía vos, sin preparar los partidos, pensando que lo íbamos a ganar fácil, y otro baño de realidad, si bien sin goleada esta vez, eh, nos quedamos con las manos vacías. sí, sí, bueno, eh, para mencionar un poco los jugadores que teníamos, el arquero era Tarzán Roma, Claro, ya se había implantado la línea de cuatro en la mayoría de los equipos de esa época. En la Argentina jugaba con Páez, Sainz, El Hacha Navarro y Marzolini. En el medio jugaban Rossi, Sacchi, a veces también jugaba Ratín, que no se terminaba de afianzar como titular, por eso por ahí la disputa. Y en la delantera Belén, Facundo, Pagani y Sanfilippo, que bueno, eran una de las figuras, digamos. El capitán era el gran Hacha Navarro de Gloria de Independiente. que eran del hacha. Y pasamos a esta imagen icónica, ¿no? Ya creo que de acá hasta el final son todas imágenes de la eliminación argentina. Eh, eh, si bien algunas las combiné un poco con hechos destacados, siempre vamos a ver cuando queda fuera la selección. En este caso, en el 66, hablábamos justamente del Ratín contra el local Inglaterra. Fue un partido quizás polémico, podremos decir, por lo que pasó con Ratín, pero que Argentina tampoco es que mereció pasar. Sí, hubo una sola llegada, creo, en todo el partido, pero bueno, quedará recordado por esta imagen.
Sí, bueno, y también la suspicacia, ¿no? De que por un lado llegaban Argentina e Inglaterra y por otro, sí, y por otro Uruguay y Alemania. A Inglaterra pusieron a dirigir un alemán y a Alemania a dirigir un inglés y bueno, casualmente después fueron los finalistas los dos, ¿no? Imagen que creo que el que sepa algo de fútbol la vio en algún momento. Eh, Ratín, tras una jugada que era un mundial donde se permitió mucho pegar, sobre todo a la selección inglesa. Y bueno, fue un partido muy duro en ese aspecto, mucha patada de un lado y de otro. Y, y el Ratín lo advierten primero y después de la discusión con el árbitro lo invitan a salir. Y está parado el partido varios minutos porque el Ratín no entendía por qué lo estaba sacando prácticamente. Sí, 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 bueno, después pasa lo que pasa, termina yendo, apretando el banderín ante los insultos de los ingleses. Sí, sí, sí. Hermoso igual, termina así. Los ingleses el grito de Animal y él Sí, agarrando con desprecio el banderín con los colores del Reino Unido, no de Inglaterra. eh, pero, sí. pero sí, algunos mitos decían que se sentó en la alfombra de la reina, que al final no fue verdad. Pero lo que sí fue verdad es que después de ese partido sirvió como inspiración a la creación de las tarjetas, tanto amarilla como roja. Sí, sí, así es porque, bueno, el árbitro que dirigía este partido creo que había estado en una de las, creo que en la batalla de Santiago de Chile, cuando hay un juego muy, muy brusco, y bueno, después sumado a esta acción es cuando se toma la decisión, ¿no? La curiosidad en este mundial es que el técnico vuelve a ser el Toto Lorenzo. Claro, claro. Ahí, Y, bueno, y lo termina hasta llevando la a Ratín. fecha, hasta la fecha es el único técnico argentino que dirigió dos mundiales sin haber sido campeón. Quedó un sabor semi amargo porque sí es duro siempre perder contra Inglaterra, por los conflictos políticos quizás que hay. La gente la recibió a la selección de una buena manera en el aeropuerto porque ya daba o sea, una imagen más positiva de la que venía dando en los dos mundiales anteriores. Sí, sí, totalmente. Aquí por lo menos se pudo avanzar en el grupo. Se sacaron, bueno, en ese momento eran 2 puntos al ganador, 4 de 5 puntos posibles. Victoria 2-1 a España en el primer partido, empate con Alemania 0-0 y victoria 2-0 a Suiza. La Argentina que ya empezaba a implementar 4-3-3, otra vez Roma el arquero, los defensores Ferreiro, Perfumo, Albrecht y Marzolini, Hermín Donega, Ratini, Solari, González Más y el Luis Fartime que sería el goleador argentino en este mundial con 3 goles. Y el capitán era Ratín, justamente. Sí, recuerda esa foto. Como decía, bueno, Toto Lorenzo ya reconciliado con Ratín y esta foto icónica. Una foto que sería quizás hermosa para lo que pasaría después con la selección, que es la siguiente imagen. Y bueno, el masazo en la bombonera, que en realidad es solo la gota que rebalsa el vaso de algo que venía muy mal, como fue la organización después del 66, porque si bien llegamos a la final de la Copa América del Sudamericano 67, empezamos a cambiar técnico y tenemos 5 técnicos en el lapso entre mundial y mundial. Y eso impactó de mala manera, haciendo que terminemos ese partido decisivo contra Perú en la bombonera con la posibilidad de quedarnos afuera. Sí, bueno, algo que hoy por hoy es muchísimo más difícil que pase, sobre todo teniendo en cuenta que la cantidad de equipos es mucho mayor. En esa época eran, no sé si en 70 ya eran 24 equipos, creo que sí, y, y ahora son 32 y van a ser 48 y las posibilidades de la Argentina de clasificar son muy altas, teniendo en cuenta con cómo está organizada la AFA y que está dispuesta a la eliminatoria para que Brasil y Argentina clasifiquen siempre. Y bueno, el famoso fantasma de la bombonera sería la única vez que Argentina no clasificaría el mundial, podríamos decir, porque las otras veces que no jugó mundiales decidió no jugarlo. Y bueno, esta vez en un triangular que pasaba uno entre Bolivia, Perú y Argentina, eh, terminamos quedando afuera con Perú clasificando al mundial en la bombonera. La gente que vio esa época debe recordar
con un dolor muy grande a ese momento, ¿no? Y sí, la verdad que sí. No sé si quería acotar algo más del 70. No, porque, a ver, estamos hablando de la selección en los mundiales y no hemos ido, es que mejor ni tocarlo, digamos. Es bonito, Carlos. Y bueno, pasamos a esta imagen. Como titulaba eh, Fotón, ¿no? el gráfico, sí, titulaba el último capítulo de la improvisación, porque después de esto vendría a acomodar las cosas un poco eh, el gran eh, César Luis Menotti, pero este fue el último capítulo de la improvisación quizás, aunque no nos fue tan mal. Recibimos esa goleada que casualmente el partido estamos viendo acá, pero, pero bueno, con el polaco Cap en la dirección técnica, logramos clasificar de nuevo al Mundial de Alemania 74 y contar un poco lo que pasó. Bueno, en aquella época la distribución a ver, la organización, el formato, digamos, se dividía en los 24 equipos en 6 grupos de 4. Los dos primeros clasificaban a una segunda fase de grupo, de la cual solo los primeros de cada grupo clasificaban a la final. En este caso, Argentina cae en el grupo de los Países Bajos y Brasil, termina, y creo que de Alemania Oriental termina quedando última en ese grupo, sin chance ni de final ni de tercer puesto. Bueno, justamente que Países Bajos termina pasando a la final, que pierde con Alemania, y Brasil juega el tercer puesto con Polonia. Que bueno, justamente en ese partido de Maíz nos comemos 4, totalmente esperable porque era el mejor equipo del mundo en ese momento. Y sí, eh, es, para los que lo vieron, dice que fue el mayor baile que vieron a la selección argentina alguna vez, más aún que la goleada contra Checoslovaquia. Eh, y bueno, la selección que si algo se caracterizaba lo vemos acá Perfumo, en defender bien. Nos terminamos comiendo igual esos 4 goles contra, contra la selección que salía subcampeona después, pero quizás se merecía el torneo por cómo jugaba, que era la naranja mecánica. Sí, sí, bueno, en ese partido perdimos 4-0 y no sé si antes, creo que después de eso jugamos un amistoso y perdimos 4-1. O sea, era tal el dominio que tenía Holanda, digamos, no se puede competir. Más allá de que, bueno, por lo menos para nosotros eran jugadores mucho más conocidos que ya jugaban. La Argentina en ese mundial, un esquema más o menos un 4-2-4, con Carnevale en el arco, Quique Wolf, Perfumo, Sá, Esqueo, el Oveja Telch y Milonguita Heredia en el medio, Houseman, el Ratón Ayala, Valbuena ya sale adelante, ya prácticamente todos conocidos por nosotros, Oveja Telch, San Lorenzo, Sí, Perfumo, Pancho Saki, que igual grandes jugadores, sí, pero bueno, más eh, eran bastante superiores, sobre todo Holanda, ¿no? sí, sí, totalmente, totalmente. Y Y bueno, acá este es el mundial que transcurrió durante la muerte de Perón. Perón muere, Argentina ya eliminada, le toca jugar el último partido, no me acuerdo, creo que contra Alemania Oriental, claro, y ahí Alemania Democrática, sí. los dos primeros arqueros, uno que era Carneval y el otro no me acuerdo, le dejan el lugar para que debute el tercer arquero, que era un tal Ubaldo Matildo Fillol en el último partido. Así es, así es. El otro arquero creo que era de Boca, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Eh, ahora no me voy a acordar. Pero sí, como Cati, dice, capaz, no sé. quizás, no sé si jugó mundiales Gatti, deberíamos ver. Pero sí, como vos decís, como te digo, buen mundial porque pasamos a la segunda ronda, pero bueno, los números no tan buenos porque ganamos un solo partido. Eh, empatamos 2, perdimos 3. Así que bueno, ese como decíamos Esta sería es la primera vez que nos enfrentamos con Brasil en el Mundial. claro, claro. eh, un duelo que después se iría picando mucho más, pero esta es la primera vez con una derrota 2-1. Y, y bueno, tendríamos la revancha, justo hablaba de Fillol, 4 años después, para contra Holanda. Si bien no estaba Cruyff, eh,
Sería una hermosa revancha que nos podíamos dar tan solo 4 años después. Sí, así es, bueno, ya estaba designada la organización por parte nuestra, un momento del país muy complicado, con la Junta Militar armando el país, que bueno, se usó el Mundial un poco para tapar todo lo que estaba pasando. Por Primero hay que suerte, contar que llega Menotti, ¿no? A la dirección técnica, alguien que había visto de cerca lo que pasó en el 74 y bueno, el que venía siendo campeón con Huracán en un gran torneo que hizo. Y, y sí, como decís vos, en el medio de eso, justo hablaba de la muerte de Perón, todo el trasfondo político que hubo, pero Menotti logra encajar un buen proyecto. Es el primero en poner la palabra proyecto en la mesa de la AFA para, para llegar a este mundial de la mejor manera. Ya sabíamos que se jugaba en Argentina. así es, sí, bueno, podemos decir que Menotti fue el que empezó con todo, ¿no? Porque antes había todo era una anarquía, todo era muy desprolijo, y él llegó a poner un orden y a darle una identidad de juego, ¿no? A la selección. Bueno, se pudo ver un gran fútbol más allá de que hay muchas teorías conspirativas que hablan de un arreglo. Ya hablamos de esto en su momento. Eh, para nada, o sea, nosotros, la opinión nuestra es que para nada estuvo arreglado. Sí hubo desprolijidades a la hora de ubicar los partidos. Argentina debería haber jugado su último partido de la segunda fase de grupo a la misma hora que Brasil. Termina poniendo un partido de Brasil primero para que Argentina ya juegue con el resultado puesto y sepa cuántos goles tiene que clasificar. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que Argentina, por sus jugadores, por su fútbol en aquel mundial, fue un justo campeón. Sí, sí. Y como decía, bueno, íbamos a poner las imágenes de los últimos partidos de Argentina desde el 70 desde ahora en más, digo, desde el 66 en más adelante, pero bueno, el 74 pusimos contra Holanda, si bien no fue el último partido, fue la eliminación. Y, y bueno, ahora el último partido jugamos contra Holanda, como decíamos, si bien sin Cruyff en el Monumental, dos goles de Kempe, uno de Bertoni, para consagrar un gran mundial, sobre todo de Mario Alberto Kempe, ¿no? Que fue elegido mejor jugador, goleador, figura de ese mundial. Y bueno, del otro hombre que aparece acá, Daniel Alberto Pasarela, capitán, figura indiscutida en la defensa, entre un equipo que bueno, si querés podés decirle la formación que tenía. Y eh, otro de los tres que salía de memoria, digamos, con Fillol, Holguín, Calván, Pasarela, Tarantini, Ardiles, Gallego, Kempe en el medio, y Bertoni, Luque y Ortiz en la delantera, con aportes bastante importantes de jugadores como Houseman, La Rosa, pero bueno, el 11 básicamente era ese. Y, bueno, creo que la selección, no me acuerdo con quién debuta, hay un partido importante que pierde en Rosario contra Italia. Eh, eh, no, contra Italia perdemos en el Monumental. Los en tres el primeros Monumental, que obliga a ir a Rosario después. debutamos contra eh, Francia. el debut, claro, el debut contra Francia, la Francia de Platini, que después termina usando la camiseta de Kimberley. Claro, empatamos contra. O sea, el fixture estaba armado para que Argentina juegue todos los partidos en Buenos Aires, ¿no? O sea, se pensaba que Argentina iba a pasar primero. Claro, estaba, No, estaba armado en esa cuestión el fixture sí, para, para que se produzcan ciertas cosas, pero no los partidos, para nada. no, no, para nada. Como en su momento, a ver, el Mundial Brasil del 50, el formato que se usó fue a gusto y placer de los brasileños, que ellos decían que era mejor jugar todos contra todos, no sé qué, sin final, y bueno, pero no pudieron ganar. Sí, sí. Y bueno, también sí, por ejemplo, en el 94 estaba también armado para que los candidatos jueguen en una sola ciudad. Son facilidades que por ahí tienen los que uno ya sabe que van a ser candidatos. En este caso, para el primero de grupo en Argentina, que se juegue todos los partidos en el Monumental, Argentina, como decíamos, empata contra Francia, le gana a Hungría y, y después pierde contra Italia y por eso tiene que ir a jugar a Rosario, que le termina conviniendo, ¿no? Contagia a la gente, los millones de papelitos y el apoyo trascendental para que pueda ganarle, empatar contra Brasil y ganarle a Polonia y después ganarle a Perú. Sí,
Bueno, como vos decíamos recién, había dos fases de grupo. Argentina logra pasar la primera y en la segunda queda emparejado con Brasil, Polonia y Perú. Solamente el ganador de ese grupo clasifica a la final. Este, bueno, Argentina debuta ganándole a Polonia 2-0, aquel penal que ataja Fillol. Después empata 0-0 con Brasil. El tema es que Brasil ya tenía una mejor diferencia de gol. Aquí es cuando se maneja de una cierta forma el calendario para que Argentina juegue con el resto de Brasil ya puesto. Brasil creo que le gana 3-1 a Polonia. Ya había conseguido una buena ventaja con Perú, por lo que Argentina ya sabía que tenía que ganarle por lo menos 4-0 a Perú y bueno, termina logrando los goles de Kempe, de Luque, de Tarantini para lograr el 6-0. Sí, sí, de todas maneras, bueno, eh, yo creo que ya estaba impuesto así, no lo averigüé bien, pero es algo que después pasó en el 82, que también no se jugaron al mismo horario los partidos, y creo que en el 82 en adelante revisan eso, lo de la FIFA, y ya cada definición que hay se juega en el mismo horario y el mismo día los partidos. Pero en el 82 estoy seguro que pasó también en uno de los partidos que no se jugaron al mismo horario y que definían cosas. De todas maneras, sí fue una improlijidad y bueno, también el trasfondo político que había, que lo hablamos en su momento, lo repudiamos y bueno, todas las teorías que hubo después con la donación a Perú, la bajada a los vestuarios supuestamente de la Junta Militar con Kissinger y todo lo que pasó en el partido contra Perú. Pero bueno, la final se la gana bastante bien en un Argentina que de la mano de Menotti ya mostraba un proyecto. Menotti había hecho debutar un montón de jugadores en la selección que eran del plano local, que le estaba yendo muy bien, además de los 11 que nombraste. Recordemos que estaba House, Manuel Grana Valencia, entre otros que estaban en el banco, ¿no? Grandes figuras. El Beto Alonso, por ejemplo. eh, y que había quedado afuera la promesa que sería la imagen de los 4 mundiales siguientes. Estamos hablando de Diego Armando Maradona. Sí, sí, sí. Pues, una de las cosas que también se le recuerda del Mundial es por el no Mundial de Maradona, ¿no? Maradona en ese momento de 17 años, que bueno, su presencia era más por su calidad, por su juego, que por su historia en la selección, a lo que ya habíamos dicho hace poco, porque tenía un puñadito de partidos, no eran común sus convocatorias, pero bueno, mucha gente se esperaba que se lo convoque por la diferencia que sacaba con respecto a sus rivales, ¿no? En el fútbol argentino. Pero bueno, finalmente Menotti termina dejando afuera por su corta edad. Y bueno, se dice mucho que la Junta Militar también toma incidencia en las convocatorias, que tenía amistades con familiares de otros jugadores, bueno, algo que no sabremos tampoco. Así es, como así no sabremos, pero bueno, lo que sí sabemos es que después Maradona gana el Mundial Juvenil y pasamos al 82 también con Menotti, como hablábamos, eh, y ya empieza a ser Maradona casualmente la imagen de los, como decía yo, 4 mundiales venideros en esta patada batista. Eh, la segunda fase también, hablamos de las fases, este sería el último mundial que se jugaría con 2 fases y, y bueno, ese triste sabor en España. Sí, sí, la diferencia en el formato era que la segunda fase no te clasificaba directamente a la final, sino que de los tres equipos que la disputaban, el primero se enfrentaba con el segundo y el segundo con el primero del otro grupo y se clasifican a semifinales. De ahí que Brasil, que estaba en nuestro grupo, se clasifica para jugar la semi con Italia, que es uno de los grandes partidos de los mundiales, aquel 3-2 con 3 de Paolo Rossi. Sí, bueno, una selección de la que se esperaba mucho, la base de los últimos campeones, más los campeones juveniles, entre ellos Maradona, Ramón Díaz, pero bueno, no pudo imponerse en el medio de la guerra de Malvinas, ¿no? No fue un mundial fácil para la selección. No, y ese profesionalismo que quizá habíamos ganado con Menotti tampoco se vio reflejado. Kempe siempre contaba de que concentraron en Barcelona, cerca de la playa, los jugadores bajaban a tomarse alguito, a recorrer un poco la playa y no había por ahí.
todo el cuidado que es necesario para una competencia de este estilo, donde se vio reflejado más, como decimos, lo más importante, cómo jugaba la mente y afectaba aquella guerra que estaba sucediendo en nuestro país, justo en el momento donde se jugaba el Mundial. Eh, Nos quedamos afuera con ese grupo difícil, Italia, Brasil, en este Mundial sería el tercer enfrentamiento con Brasil en Mundial, nos habíamos enfrentado en 74, en 78 y ahora, y, y bueno, terminamos perdiendo un partido que dejaba un sabor a poco. La famosa frase de Maradona, la gente debe entender que Maradona no es una máquina de dar felicidad, eh, y, y que bueno, fue difícil hacerle entender a la gente lo que pasaría 4 años más tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como te decía, la base era la misma, los cinco de atrás iguales, Fillol, Lolín, Galván, Pasarel, Tarantini, Ardiles, Barbas y Maradona en el medio, y la delantera con Bertoni, Kempes y Calderón. Pero bueno, no, no pudimos ponernos, debut con derrota con Bélgica, después los primeros goles de Maradona en el Mundial, el doblete de Hungría, victoria ante Haití para poder superar la fase de grupo, pero bueno, Ante después terminé, el Salvador. perdón, con El Salvador, y bueno, después último del grupo que compartíamos con Italia y Brasil. Así es. Y como decía, bueno, 4 años más tarde, ya con otro técnico, después de que se llama Menotti, llegaba Carlos Salvador Vilardo, otro técnico, otra manera de entender el juego, otra filosofía distinta, eh, pero con grandes jugadores y ya con una AFA un poco más ordenada gracias a Menotti. Vilardo lograba eh, armarle el equipo ya a la estrella que era Maradona, quien nombra capitán entre este tramo entre 82 y 86, le da la cinta, la confianza, arma un equipo en torno a él, lo rodea bastante bien y, y bueno, ya lo hablamos en el capítulo anterior, todo lo que hablamos sobre Diego y ese Mundial del 86. Sí, Bilardo innovando tácticamente algo muy sorpresivo para la época. Su padre, su mismo padre se sorprendía de que no jugaba con Winnie, muy Sí, marcada aquella época, el 4-3-3 con dos wines y un centro delantero. Bilardo rompe totalmente con ese esquema, eh, pone una línea de tres en el fondo con un líbero, cinco mediocampistas, Maradona como Suel. donde empezaba y terminaba todo, y bueno, Valdano como centro delantero. Bueno, lo que pasó con Pasarela, ¿no? Se enferma, tiene la enfermedad del viajero allá en México, termina siendo reemplazado por el Tata Brown. Algo que no mencionaba, bueno, Tarantini y el Tata Brown son los únicos campeones del mundo de toda la historia que no tenían contrato profesional con ningún club en ese momento. Tarantini se había peleado con los dirigentes de Boca y se entrenaba en Ezeiza en ese momento, pero Tata Brown lo había dejado libre de Deportivo Español y Bilardo lo convence de no dejar el fútbol porque le había dicho que le iba a llevar al Mundial. Y bueno, se termina ganando un lugar en el 11 y termina convirtiendo increíblemente su único gol en la selección en la final del mundo. La selección que jugaba con Pumpido en el arco, la defensa de tres con Ruggeri, Brown y José Luis Cuchufo, que fue el primer argentino campeón del mundo en fallecer. Bueno, tuvo un trágico accidente totalmente evitable, ¿no? Con una escopeta que se disparó en su camioneta, bueno. En la mitad de la cancha con Justi, que bueno, termina sacando el puesto a nuestro querido Néstor Clausen. Eh, Negro Enrique, Batista, Burruchaga y el Vasco Articochea, y Maradona y Valdano como delanteros. Un equipazo, realmente un equipazo. O sea, que además llevó a Maradona a ser la mayor figura de un mundial, pero que, que si uno analiza los jugadores, después ganaron varias cosas por ello en sus clubes y que realmente eran jugadorazos, caso Valdano, Batista, Pumpido, Ruggeri, entre otros que ganaron y que también en el banco había magia, como decía vos, Néstor Clausen, que lo tuvimos acá, también Bocini, su famosa entrada contra Bélgica, eh, entre otros jugadores que había, ¿no?, en el banco y
eh, Pasculi, que fue importante contra Uruguay, y que fueron entrando y dando su impronta a este equipo que si bien fue todo de Diego, fue también muy importante el equipo en sí, la unión. Creo que, bueno, se lo ve hasta el día de hoy, que a veces se juntan los del 86 y lo unido que eran, y bueno, y, y todo lo que nos dejaron. Se habla mucho estos días de las coincidencias que había, o que hay, y para abordar esta segunda estrella en nuestra camiseta. Sí, sí, bueno, un mundial épico, ¿no? Por donde lo mire, venimos hablando mucho de política, en el 74 la muerte de Perón, en el 78 mundial durante la época de la Junta Militar, 82, bueno, durante la Guerra de Malvinas, y en el 86 justamente nos toca enfrentarnos, ya en el primer mundial este, con la democracia, nos toca justamente enfrentarnos con Inglaterra y todo lo que envolvía ese partido, ¿no? Todo el contexto. Pilar ya le había Sí, dicho al jugador que no conteste ninguna pregunta de política, pero bueno, era mucho lo que rodeaba ese partido, la ENGA, que nos mataron a nuestros pibes y todo eso. Y bueno, termina pasando lo que pasa y la segunda estrella, ¿no? así es, ese partido yo creo que marca un antes y un después en una selección que ya había demostrado un muy buen juego contra Uruguay, sobre todo Diego. Eh, Ese partido entre Inglaterra era para ver si estábamos para campeones o no, y, y terminó pasando lo que ya todos sabemos, y después de eso yo creo que la selección puso velocidad crucero y llegó hasta la final, que si bien sufrió un poquito en la final, se cuenta de que hasta el mismo Diego decía, no pasa nada cuando le empató a Alemania, vamos a ganarlo igual, y lo terminan ganando con aquel gol de Buruchaga que para vos y para mí también es el gol más importante de la historia de la selección. Sí, sí, ni hablar. Porque yo creo que una de las dos personas argentinas que conocen en todo el mundo es Maradona. Y Maradona fue un futbolista muy, muy grande, pero muchas veces se los califica a los jugadores por si fueron o no campeones del mundo. Y si no entraba esa pelota de Burruchaga y la Argentina después no era campeón, yo creo que Maradona no sería lo grande que llegó a ser. El fútbol argentino sería otra cosa. Por eso yo me quedo con ese gol. Totalmente. Eh, Después, 4 años después, te justo nombraba recién a Calderón en el 82, ¿no? Calderón vuelve en el 90, siendo muy importante también. Pero es uno de los. Vos una vez me mandaste la lista de los que jugaron mundial, no jugaron un mundial y al otro jugaron. Como que en el medio jugaron 2 mundiales, en el medio no jugaron. Creo que en Sí, esa lista estaba Verón. sí, después de que yo te tiro esa lista, algún youtuber, influencer, algo ha hecho un video con eso. Mira, Bueno, teníamos a Verona, Otamendi, a Canigia, a Calderón. Creo que Baraca puede ser, te había dicho que había ido a ponerle al 58 y 66, algo así. puede También ser. había uno ese. Bueno, Mira, el mismo Rodrigo Palacio. claro, Rodrigo Palacio, ¿verdad? Qué loco, ¿no? Sí. Eh, ya no me acordaba, seguramente hay algún otro más. Pero Samuel puede ser, Walter Samuel también, sí, 2002 y 2010. que era. Pero bueno, pasamos 4 años más tarde. Esta imagen, que si uno ve el video, es Bilardo intentando tapar a las cámaras para que no lo filmen a Diego llorando, ¿no? ¿Qué se puede decir? Sí, Otro mundial épico. Es ya un Bilardo cambiando mucho el estilo. Como decías vos, había inventado ese estilo del 3-5-1-1, podríamos decir, para unos 3-5-2. Eh, pero esta vez, bueno, con muchísimos defensores, un plantel mucho más defensivo el que lleva. También se jugaba el fútbol en el mundo mucho más distinto al 86.
y, y reinaba casualmente el fútbol italiano, el Catenaccio, que es el que alberga este mundial, y una Argentina que sufrió bastante, que sufrió lesiones, suspensiones, que, que daba todo en la cancha, termina llegando a la final. Ya llegando a la final era súper épico, llegando a semis te digo que fue épico. Imagínate llegar a esa final y lucharla hasta el final, porque hasta los últimos minutos no hace el gol Preme. Y bueno, ¿qué va a ser? Eh, fue una linda experiencia el verano italiano, el estate italiano para un argentino. Sí, yo creo que fue un gran logro haber llegado a esa final. Argentina probablemente haya sido uno de los peores finalistas de la historia en ese mundial, llegó solamente con 4 goles convertidos. Como decía vos, muchos defensores, muy poco peso ofensivo. Eh, Realmente fue un milagro haberla jugado esa final. Después se fractura Pumpido en el segundo partido, En el primero. No, en el segundo, en ahora el, el segundo. En el en primero el se manda la segundo, cagada. creo. Sí, 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 en el segundo. Sí, y termina atajando Goicoechea la mayoría del partido. Los defensores, bueno, van cambiando. En lo general, la línea de tres iba con Simón, Ruggeri y Cerrizuela. En el mediocampo, Justi, Basualdo, Calderón, Olarticochea, Gurruchaga, Maradona y Canigia. No había una Sí. gran referencia en ataque, un centro delantero importante. Bueno, se llegó como se pudo, ¿no? Sí, como decíamos, no salíamos de memoria, ya como en el 86. Y bueno, Bilardo con muchísimos cambios del primer al segundo partido porque había perdido contra Camerún. De hecho, jugadores que no entran más, como dijimos, que eran Fabri y Balbo, que no entran más porque, no sé, cuestiones de suerte creo que él trató. Eh, Sensini que entra solo en el primer partido, después tiene que entrar en la final. Eh, no sé, es decir, pierde los dos partidos, Sí. juega. O el Articoche que entra después del primer partido y no puede jugar la final, las suspensiones, la salida de Claro, Canigia. Olarticochea, lo contrario, Sensini, digamos, juega todos los partidos que la Argentina no pierde y que es el que lo hace que junto a Mario Zagallo sean los dos jugadores con más partidos jugados en mundiales que no perdieron ninguno. Jugó 12 cada uno. Sí, sí, un gran logro y bueno, entre otras cosas que sobre todo recordamos en nuestra memoria, el partido contra Brasil, ¿no? Que Brasil tenía un equipazo, venía con un muy buen juego, ya nos había ganado la Copa América, eh, 2-0, eh, con un baile bárbaro también, la Copa América anterior a esta, el 88. Y, y bueno, eh, es un partido inexplicable, ya lo repasamos, pueden verlo en las reacciones que hicimos. Y, y después de ese partido, eh, que lo ganamos 1-0 con aquel gol de Canigia, Argentina empieza a jugar un poquito mejor contra Yugoslavia, quizás juega el mejor partido hasta ahí, y después contra Italia se duerme en el primer tiempo y el segundo tiempo también lo juega muy bien, hasta bueno, la final que la luchó hasta el final con los jugadores que tenía. Sí, sí, la final jugaba también, no sé exactamente cuánto, pero alrededor de 60 minutos con uno menos, incluso faltando 2, 3 minutos nos quedamos con 9. Pedro Damián Monzón, primer expulsado en la historia de la final. Y bueno, como llegó Canigia que se lo pierde, y bueno, justamente Canigia otros de los que se salteó mundial, ¿no? Juega el 94, se pierde el 98 y es convocado el 2002. Sí, sí. Y hablaba de política recién, también hay que remarcar, eh, bueno, primero de que este es el mundial por el cual al expresidente Menem lo tratan de mufa, ¿no? Porque va al partido contra Camerún, después no va más. Y bueno, también Virardo pide que lo tengan lejos. De hecho, si uno ve en el gol de Camerún, no, en el himno, cuando entonan los himnos aparece Menem en, en la. Yo sé que te estás tocando abajo, en las tribunas. Por eso lo tratan de mufa después, entre otras cosas que también creo que carrera de automovilismo que iba a ver y no le iba bien. En fin, Era hablabas como, de política como y Mick Jagger, ¿no? sí, hablaba, hay que tener cuidado con los nombres, ya faltan tan poco. Eh, eh, Esperemos que Mick vaya y alentar a Inglaterra en este mundial.
Y, y no hablaba de política, te digo, Diego en Napoli, eh, antes de ese partido que los desafía a los napolitanos, para quién iban a hinchar, ¿no? El partido de semi, estoy hablando contra Italia en Napoli, y le dice, van a hinchar por los italianos que siempre se olvidaron de ustedes, los italianos del norte, o van a hinchar por Argentina, donde estoy yo, que fue el que lo hizo ser lo que ustedes. Y después de ese mundial ya Diego empieza a ser tratado de muy mala manera en Italia, no tiene la protección que tenía, eh, y bueno, termina en el primer doping que tiene en el 91, eh, que bueno, el doping sería protagonista después en el 94, pero, pero bueno, en ese 90 quizás empieza todo, y ya con sin Bilardo pasamos al Mundial 94. Así es, ya, bueno, después de caer en la final, Bilardo deja el cargo y aparece el Coco Basile, que es parte importante de la historia de la selección, ya que va a ser bicampeón de Copa América, ¿no? Para muchos el tercer mejor técnico de la historia de la selección. No sé qué opinas vos. Y bueno, sí, puede ser. Fue bicampeón de América y además hasta este año tenía el récord de partidos invictos de la selección. Sí, sí, sí. Para mí también puede ser, eh, tranquilamente, ya, eh, el mejor técnico. Pero sí, bueno, Sabela también está ahí, ¿no? Los dos. Sí, bueno, probablemente el Coco un paso adelante por los títulos, ¿no? Y porque Duró también tuvo más. dos etapas, pudo llegar a otra final de Copa América y armó grandes equipos en la selección. Sí, sí. Bueno, decíamos 4 años más tarde cambiaba el panorama. Ya el Diego no era el mismo. Había tenido ese doping en Italia. Después volvía a Argentina, también lo suspendían. Eh, y en aquel 5-0 a Colombia, 0-5 contra Colombia en las eliminatorias, en el Monumental, la gente lo empezó a pedir para el repechaje contra Australia. Vuelve Diego, juega un partidazo contra Australia, sobre todo el partido se juega allá a la ida, da la asistencia para el gol de Balbo de Batier, de, No me acuerdo, yo sé que ganamos 1-0 después de gol de Bati, pero no me acuerdo de la ida. claro, yo creo que en la ida es Balbo y en la vuelta es Bati, la verdad que no me acuerdo bien. La ida es 1-1, ¿no? Sí, la ida es 1. Y bueno, Diego se entrena en La Pampa, de una muy buena manera. El partido contra Grecia se lo ve bastante bien, incluso contra Nigeria también, aparte de que se lo ve. Ya lo hablamos en el capítulo anterior. Argentina le pega un baile a Grecia, parecía que se llevaba todo puesto, le gana a Nigeria, por ahí con un resultado corto, pero merecía más. Y llega el doping, que lo tira abajo a la selección anímicamente. Y después perdemos contra Bulgaria, de Stoikov. Y, y vamos a jugar octavo contra Rumania, que fue la mejor Rumania de la historia, con George Hagi, entre otros jugadores. Y bueno, perdemos 3-2, un partido ya sin Diego y con una selección muy baja anímicamente. Sí, sí, sí. La entrada era un equipazo que era uno de los grandes candidatos por nombre, era uno de los grandes candidatos a ser campeón, eh, jugando con Islas, Sensini, Ruggeri, Cáceres, Chamot, Simeone, Redondo, Maradona, Balbo, Batistuta y Canigia, realmente un equipo extraordinario. Pero bueno, lo que tenía pasando, a ver, yo creo que si Maradona hubiese sufrido alguna suspensión, qué sé yo, por doble amarilla, expulsión, lesión, se lo hubiese podido reemplazar, pero lo que pasó fue un golpe anímico tan grande que bueno, eh, termina afectando todo, ¿no? Sí, sí. Eh, Nosotros que no lo vivimos, nos imaginamos si eso pasara hoy con, con el mejor jugador que tenemos, y la verdad que sería igual, ya si con los Chelsea lo estamos sintiendo y los jugadores lo deben sentir de una manera muy especial, imagínate, en ese momento también. Y bueno, no solo que, que se tiene que ir del Mundial, sino también de abandonar la concentración argentina, no lo dejaban estar ahí, salir del país, y bueno, ya lejos de ahí, era todo más difícil.
Sí, totalmente. Imagínate que estamos, por- particularmente yo me puse muy mal por la ausencia de Lo Celso. Imagínate si termina quedando a días del Mundial o durante el Mundial afuera Messi, creo que ni lo veo ya, lo que sí. Claro, imagínate los jugadores. Sí, O sea, es algo increíble. Eh, pero bueno, por eso puse las dos imágenes, tanto la de Diego con la enfermera antes del control del doping. Un Diego que salió alegre, tranquilo, y que después se dio con la noticia. Y bueno, la otra de Cáceres, iba a ti mirando al piso contra Rumania ya quedando afuera. Como decíamos, candidata a quedarse con la mano vacía otra vez y esperar 4 años más para llegar a Francia. sí, 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 bueno. eh, yo creo que ya después de que pasa lo que pasa, era una situación irremontable, ¿no? Sí. Y en Francia, bueno, arrancamos también bastante bien con toda. Un grupo súper accesible. Te diría que de los últimos años, uno de los más accesibles que tuvimos, ¿no? Porque bueno, Jamaica, Japón y Croacia, eh, que no era el Japón que es en los días de hoy, o posterior al Mundial 2002, se puede decir. Y, y bueno, llegamos a octavos contra Inglaterra, eh, en, en- en aquel Mundial de Francia, donde demuestra un buen fútbol la selección, si bien va a penales, juega un partido muy bueno en la Gran Inglaterra, sobre todo esta persona que está apareciendo ahí, Ortega, juega el primer tiempo maravilloso, tira 45 caños, sombreros, todo. Eh, Sí, supuestamente el mejor primer tiempo en la historia de los mundiales. sí. Eh, y, y bueno, nos vamos confiados a aquella cuarto contra Holanda, que, que bueno, si bien lo llegamos a emparejar, se complica todo con la expulsión de Burrito y aquel gol de Berca. Sí, sí, yo hago un paralelismo, por así decirlo, con el Mundial del 2006. Argentina tenía, sin tener una superestrella mundial, necesitaban el banco, no sé, tenía un gran equipo, grandes jugadores. De hecho, bueno, en el 98 el equipo salía con el Lechuga Roa, Zanetti, Ayala, Sensini, Chamot, Simeone, Almeida, Verón, Ortega, el Piojo López y Batistuta. Un equipazo realmente, que bueno, podría haber estado para incluso más que cuarto de final. Sí, sí, sí. Como decís, bueno, lamentablemente perdimos en Holanda. Después de Holanda tocaba Brasil. Así que hubiera sido hermoso también, pero bueno, esa expulsión de Ortega que no llega a tocar a Van der Sar. Quizás hoy con VAR sería otra cosa, pero bueno, toda la intención y hacerle parecer al árbitro que lo toca, lo terminan expulsando. Y inmediatamente después el gol de Bergkamp, que es uno de los mejores goles de la historia en un mundial para mí, como lo para, tira el sombrero y la coloca contra Roa. Y el dolor de quedar otra vez afuera, el técnico era Pasarela, recordemos. De lo recibido por la selección puede ser junto con Sí, el de sí. Pavar, con él y algún otro que anda por ahí. Y bueno, lo dirigido por Pasarela, que nos Se lleva lo al marcó Mundial, un entre poco a otras cosas. Ayala, ¿no? Por ese gol después. Sí, Él dice que en que él falla en no anticipar porque él sabía que De Boer podía poner un pelotazo largo y al no anticipar pierde porque después lo que hace Bergkamp es espectacular. sí, sí, sí. Y como te decía, un Pasarela que si bien fue buen técnico para mí, o sea, en la selección jugaba, tenía un estilo que era el de Pasarela, jugaba a lo que él quería, transmitió a esos jugadores. eh, no alcanzó y bueno, tenía sus cosas como por ejemplo la de no llevar a Redondo, supuestamente por el corte de pelo y demás. Sí, y por ejemplo, jugador como Riquelme, que es una locura que haya jugado solamente un mundial. Una locura que se haya perdido el 2002 y hasta en el 98 con 19, 20 años, tranquilamente puede haber ido. Si fue Ortega en el 94, por ejemplo, Riquelme tranquilamente podría haber sido una alternativa, ya era un jugador clave en Boca, pero Sí. bueno, una de las tantas ausencias que tuvo la selección. Y bueno, Canigia también, en el 98 tranquilamente podría haber ido.
Sí. Pasamos, bueno, justo hablaba de Riquelme 2002 a esta imagen sumamente también, yo creo que eh, masazo, ¿no? O sea, a la realidad, ni a la realidad, porque era imposible que pase, terminó pasando y a la ilusión que había, muy parecida a la que hay en estos días, 20 años después, eh, por un equipo como demostraba, cómo pasó las eliminatorias, cómo jugaba, un técnico que le ha ido muy bien en el fútbol argentino, en Newell's, en Vélez, y que llegamos incluso ganándole a Brasil eh, en eliminatoria a, a un mundial que, bueno, no se nos dio. Sí, Argentina gana esa eliminatoria por 12 puntos, de forma de punta a punta. No me acuerdo exactamente, pero creo que Invicto también este, era una de las grandes candidatas. Bueno, a ver, yo creo que una mezcla de mala suerte y malas decisiones por ahí nos terminan dejando afuera en primera ronda. Aquello de grupo de la muerte empieza, creo aquí. Nos ponen con dos selecciones europeas dentro de todo fuerte. Y bueno, a ver, lo que yo ya dije en su momento, Argentina termina quedando afuera en fase de grupo con 4 puntos y una diferencia de gol de cero. Y en Rusia 2018 termina segunda con 4 puntos y una diferencia de gol de -2. Para ver un poco la diferencia, ¿no? De suerte, de mala suerte en un caso y buena suerte en el otro. Sí, sí. Y como decía, bueno, decisiones también equivocadas, se puede decir ya con el diario El Lunes de Bielsa, que fue un extraordinario técnico. Justo ahora estaba grabando este capítulo, estoy en Bilbao y no veía algo así desde Napoli con Diego, o sea, es incomparable lo de Napoli con Diego, pero en Bilbao lo quiero mucho, te dicen argentino y te dicen Bielsa. Eh, ni en Barcelona me pasó con Messi, creo. Un gran técnico que, bueno, en este mundial tomó decisiones equivocadas, se puede decir, como decía con el diario de hoy, eh, con no llevar a Riquelme, con no querer poner a Crespo con Batistuta juntos, eh, y bueno, otras cosas que fueron marcando el rumbo de Argentina en el mundial. Sí, esas son, bueno, las dos cosas que más se cuestionan en ese momento. Y sumado a que lleva un Canigia ya de 36 años, en lugar del Conejito Saviola, que con 20 años la rompía todo en el fútbol argentino. Sí, también se cuestiona bueno, de que quedaba Caballero, entre otras cosas, digamos. Sí. En aquel momento, bueno, se vuelve a la línea 3 el arquero justamente Caballero. Los defensores eran Pochettino, Samuel y Placente, con Zanetti y Sorín como lateral volante, un doble 5 ahí entre Simeone y Verón, Ortega y el Piojo con Batistuta en la delantera. Sí, sí, sí. Pues bueno, había grandes El, jugadores y también en el el que banco sale, como... el que sale detrás de la foto esta de Usain, Sí, sí, sí. Estaba muy el Turco loco. Zain, estaba Era, bueno, Crespo, Canigia, que Canigia lo terminan expulsando en el banco, creo que contra Suecia. claro, bueno, el Mono Eh, Burgos también. en Monoburgo, estaba Gallardo, estaba el mismo Ortega, pero bueno, lamentablemente nos terminamos quedando afuera. Muchos cuestionamientos hacia Timerón, que no sé qué pensarán lo que nos escuchan, pero bueno, para mí de ninguna forma fue para atrás contra Inglaterra, de ninguna forma. Simplemente tuvo un partido muy malo como el resto de la selección. Sí, 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 sí. Después Perón termina saliendo en el entretiempo y la selección no levanta y termina perdiendo. Sí, sí, sí. Y después los gestos que tiene con Suecia de darle tranquilidad al banco también quedaron marcados para aquellos que, bueno, no lo quieren a Verón. Sí. Eh, Sebastián, que no quede corta. sí. Y bueno, ya en 4 años es increíble cómo cambia todo, porque además de cambiar el técnico, que Bielsa, si bien es el último que se sostuvo después de perder un mundial de los técnicos en Argentina, al perder la Copa América de 2002, 2004. 2000, 2004, perdón, 2004, 2002 el mundial, eh, lo reemplaza por Peckerman,
bueno, otra fisiología de juego, también muy fundado en las juveniles. Él había trabajado en las juveniles. Y bueno, justo la imagen que tenemos Messi, él lo hace debutar a Messi en la selección. Y Néstor Peckerman, que rodeado de los jugadores que ya eran estrellas, como Riquelme, por ejemplo, más los jóvenes, logra hacer un muy buen equipo, pasar tranquilamente las eliminatorias y llegar al Mundial 2006 de la mejor manera y demostrando un muy buen juego. eh, que bueno, se vio plasmado en todo el Mundial. No hubo partido malo para mí en la selección en ese Mundial. No, no, obviamente, nuevamente, dependiendo un poco del azar, ¿no? Y jugando en la mala pasada la selección, como vos decís, se había armado un grandísimo equipo. Por aquel entonces, Abondancieri, que destacaba mucho Boca en el arco, una línea de fondo con Burdizo, Ayala, Heinze y Sorín, que termina desplazándole la capitanía a Ayala, en el campo para Maxi Rodríguez, Mascherano, Cambiaso y Román, y una delantera para Xavier y Crespo. Arrancamos, bueno, venciendo 2-1 a Costa de Marfil, después el creo que mejor partido que yo vi en vivo de la selección argentina en mundiales, 6-0 contra Serbia y Montenegro, que se da el debut de Messi, debut también como goleador en la selección mundial. Fue realmente espectacular. Sí, también entró Y Tevez, bueno, sí, y asegurando el primer puesto contra Holanda. Y bueno, el partido grandísimo partido que nos propuso la Volpe, que nos llevó al suplementario con México, que termina destrabando aquel extraordinario gol de Maxi Rodríguez. Y bueno, contra Alemania realmente hacemos un grandísimo partido y bueno, termina pasando lo de Bonacieri, la lesión, el, el empate y bueno, la tragedia de los penales, aquel famosísimo cambio de cambiazo por Riquelme que terminan castigando a Peckerman, ¿no? sí, sí, de Cruz, que termina siendo el único que mete el penal, Sí, el ingreso de Cruz. Pero bueno, sí, como decías, Argentina juega muy bien. En otro grupo de la muerte se decía en su momento, me acuerdo, porque Costa de Marfil era bastante bravo con Drogba. eh, Serbia y Montenegro también supuestamente era difícil y ni hablar de Holanda también. Pero bueno, sí, no se nos dio. más que nada, más que Costa de Marfil, que sí tenía grandísimos jugadores, pero era su primer mundial. Drogba, Kalou, Meite, Yaya Touré, Kolo Touré, se hablaba más que nada de Serbia y Montenegro, que venía de hacer una gran eliminatoria, no sé qué, bueno, termina fracasando, digamos. Y sí, lamentablemente sí. No, Eh, lamentablemente que para ellos, no sé. y bueno, esta imagen recordadísima de Bueno, Messi no pudiendo entrar. con respecto a esa imagen, hace un par de años Cufré salió a hablar Mm. este, y supuestamente Messi tenía alguna lesión en ese partido. Fue algo que él dice, bueno, Peckerman nunca quiso salir a decir, hacerse cargo él mismo de eso, pero bueno, algo que capaz que nunca lleguemos a corroborar. Y sí, no sabremos si Messi estaba tocado en el Barcelona en esos momentos antes del Mundial. Pero bueno, después no lo demostró ni contra Serbia, ni contra Holanda, ni contra México que jugó. Lamentablemente queda fuera de este partido, donde, bueno, no sabemos si podría haber hecho mucho, la verdad que hablar de más, pero sí tuvimos la mala suerte de la lesión de Bonacieri, de llegar a los penales y de perder por penales ese mundial. Después Sí, el vendría, famoso machete de Lehmann, ¿no? sí, Sí, bueno, de hecho el Barça sale campeón de la Champions ese año y Messi, desde la vuelta de octavo de final que se queda afuera por un desgarro. No sé en qué condición habrá llegado. Y sí, después hay una jugada que podría haber cambiado la historia de Messi en mundiales, porque en aquel partido con México, en el ah, último sí, minuto de los 90 hay un gol de Messi
en una Sí, sí, habilitación espectacular de Riquelme para Aymar, y Aymar lo deja solo, y Messi la empuja y le cobran offside a Aymar que no sí, era. sí, Porque sería en ese momento el primer gol de Messi en fases eliminatorias mundial, que hasta ahora no tiene ninguno, lamentablemente. Bueno, que quién sabe qué hubiese pasado si ese gol lo daban por válido, ¿no? más o menos parecido al del que hace Maradona a Uruguay en el 86, ¿no? Claro, sí. Eh, Eh, y para Bilardo así se vuelve. que creo que también valía, no Sí, sé, sí, valía, cobran plancha, pero no, no es. sí. Eh, y bien, bueno, después tenemos un proceso de dos técnicos diferentes. Se va Peckerman, entra el Coco Basile, pierde el Coco Basile la Copa América en 2007 y después pierde un par de partidos en eliminatorias, nos deja complicado. Y, y bueno, llega el Diego, donde hablaba recién del 6-1, que fue una de las peores goleadas de la selección. También perdemos 3-1 contra Brasil, quedamos al borde, si bien le habíamos ganado a Venezuela. Lo convoca a Palermo, nos salva con aquel gol a Perú y después el gol de Volati a Uruguay para pasar al Mundial sin tener que ir al repechaje. Y llegamos a Sudáfrica con toda la ilusión, porque siempre nos ilusionamos aunque no tengamos motivos. Si bien habíamos jugado un amistoso contra Canadá después, creo. eh, Llegamos a Sudáfrica ganándole a Nigeria, 1-0 gol de Heinze, a Corea con el hat-trick del Pipita y a Grecia con aquel gol inolvidable de Palermo y del futuro técnico del River Plate, que es de Chelis. Y después, bueno, México de nuevo, 3-1, partidazo de Tevez y otra vez Alemania también, lamentablemente. Sí, eso sí que fue un mazazo, ¿no? Sí, Porque, bueno, la selección venía con el empuje, Maradona con Kane, con Messi, podría decirse en su apogeo, de un equipo con además en nombres que volaba, porque Messi tenía 23 años, Di María tenía 22, Higuaín 22, Agüero, Teve, Mascherano, era, en cuanto a nombres, era un equipazo, pero bueno, por ahí un poco desprotegido en el medio, algunas malas decisiones que toma Maradona poniéndolo Otamendi a jugar de 4 contra Alemania en aquel momento. No había un gran lateral derecho, hay algunas ausencias importantes porque, bueno, Maradona decide llevar, los premia a Volati y a Palermo con aquellos goles que hacen en las eliminatorias llevándolo. Lleva, bueno, nadie se olvidará de que lleva a Garcés totalmente sin ningún fundamento y termina quedándose afuera, por ejemplo, tres argentinos que habían sido campeones, dos argentinos que habían sido campeones de Champions, como eran Zanetti y Cambiaso, que podrían haber sido bastante importantes, sobre todo porque no teníamos lateral derecho. Contra Nigeria arranca jugando Jonás Gutiérrez y terminamos sufriendo mucho en los últimos minutos por esa banda y terminan jugando Otamendi, ¿no? Bastante, algunos bastante huecos en el equipo, eh, que después, bueno, jugaba algo, siempre se dejan cosas buenas. Maradona le da confianza a Chiquito Romero en el arco. La dupla central en aquel momento de Michelis con Samuel, que se termina lesionando y termina con Burdizo. Heinze ya como lateral izquierdo. La vuelta de Verón, que es otro de los que saltea mundiales. Ahí con la capitanía de Mascherano. Y después, bueno, Messi detrás bueno, Di María, Tevez y Higuaín. sí, sí, lleva un montón de delanteros y bueno, también como decíamos, la presencia de Garcés en la lista, súper random, de la más random que sepa yo en mundiales, digamos. Eh, Sí, pero sí, bueno, de nos todas las. divertimos, fue muy divertido. La verdad que ese mundial, si uno saca lo del partido contra Alemania, era reírse todos los días, con Diego, con las declaraciones cruzadas y todo lo que pasó, todo lo que rodeaba ese mundial fue muy bueno. Lamentablemente, bueno, Diego se va después de esa paliza contra Alemania. Llega el Chicho Batista, perdemos la Copa América contra Uruguay en casa. eh, una selección sin rumbo, se podría decir, hasta que la endereza el profesor Alejandro Sabela, ¿no? Que también, al igual que Diego, ya no están más. eh,
Sabela planta un equipo muy bueno en las eliminatorias que bailamos a un montón de rivales y, y llegamos así al Mundial de Brasil. Sí, un Sabela que ya planteaba un equipo muy competitivo, que por ahí no era el más vistoso de todos, pero competía, le competía de igual a igual a cualquiera y con la capacidad de cambiar, ¿no? Ante algún error que él podía cometer en el armado de algún equipo, tenía la sabiduría para poder cambiar y modificar en el medio. Recordemos que contra Bosnia sale increíblemente a jugar con cinco defensores, pone, incluye a Campañaro en el equipo, aparte que en aquel momento se jugaba con los famosos cuatro fantásticos, ¿no? Sí, Jugaba Messi, Di María, Agüero y el Pipa Higuaín. Y en el debut con Bosnia incluye a Campañaro en la defensa, en aquella defensa de 5, saca a Higuaín y además saca a Gago, que en aquel momento era titular, y pone a Maxi Rodríguez. Y, y bueno, llueve la crítica a pesar de que Argentina se pone rápidamente en ventaja con el gol de Kolasinac en contra. En el entretiempo los jugadores se reúnen con Sabel y le piden que vuelva al esquema normal porque el equipo estaba jugando muy mal. Y bueno, vuelven al equipo Gago y Higuaín, que en una de las primeras jugadas se combina con Messi para el segundo. sí, sí, Y, y bueno, él también tiene la sabiduría de ir cambiando porque en el medio le quita la titularidad a Federico Fernández, se la da de Micheli, saca a Gago y pone a Villa, que le da más equilibrio a la mitad de la cancha y hace un equipo muy competitivo que logra llegar a la final. totalmente. Una final que, bueno, llega tras ganarle después del partido nombrado contra Bosnia e Irán y a Nigeria, puntaje perfecto en grupos, sufrido partido contra Suiza, que bueno, ya lo repasamos también en el especial que hicimos de 2014 porque era uno de los finalistas. Y después contra Bélgica le ganamos bastante bien, la verdad, sin sufrir, se puede decir, por más que haya sido 1-0. Y después otra vez sufriendo contra Holanda, como vos hablabas de competir, eso hizo Sabela en todos los partidos de este mundial, incluso en la final, que siempre hablabas vos y yo también coincido de que Argentina se merecía ese partido, pero quizá Alemania se merecía el mundial y termina pasando esta imagen. No quise poner el gol de Götze porque dolía más, pero esta imagen eh, refleja lo que fue. Incluso Nick Neuer quería estar ahí, según la cara que tenía después de haber sido campeón del mundo. Eh, un gran mundial de la selección y bueno, sobre todo el armado de Sabela, el liderazgo de Mascherano, en las manos de Chito Romero, la magia de Messi y aquellos destellos de Di María y Guaín. Un gran equipo que llegó a la final. Gran mundial del Pérez también, de la Bessi. Sí, sí, sobre todo la final que fue a la vez y tremenda. Y los jugadores que les tocaba entrar en ciertos momentos cumpliendo, como Basanta contra Bélgica ante la suspensión de Rojo, y bueno, Palacio de la termina Suiza. lamentablemente Palacio contra Suiza, Agüero termina lesionándose en el medio, su lugar, bueno, termina ocupándolo la Bessi, que cumple Enzo Pérez, tiene también un último partido buenísimo, y bueno, lamentablemente estuvimos ahí, no, nos faltó nada y terminó perdiendo en el suplementario, ¿no? Un Götze que hoy nos enteramos que va a ir a este mundial de nuevo. Sí, sí, un miedo. Pero bueno, sí. Fue así la quinta final argentina, después de la que ya contamos el 90, 86, 78 y la del 30. Esperemos este año por lo menos llegar vinita más. Y de ahí, bueno, hablamos recién hace poquito de mundiales desperdiciados, de los que estamos, de los que recordamos nosotros, creo que este fue el más desperdiciado de todos. Yo creo que Rusia 2018, desde que llegó Menotti, es el mundial más desprolijo de la historia de la selección argentina, sin ninguna duda. Esto de, a ver, siempre hablamos de esto, yo creo que empieza con la muerte de Grondona, allá por el 2014. La muerte de Grondona proporciona una anarquía total en la AFA, aquello del 38 iguales,
de Segura, Tinelli, el presidente Belgrano, no me acuerdo cómo se llamaba, que aparece ahí, Sí, provisor- Armando Pérez. Armando Pérez, provisoriamente, traen a Bausa, Sí, el equipo con Bausa jugaba horrible, sí. sacan a Bausa, Primero es Martino, la época de Martino, que lo elige claro, Grondona. el Mm, Tata que, bueno, pierde las dos finales de América, que claro, el equipo con el Tata era un equipazo, sí, sí. jugaba muy bien, Bueno, que incluso lo último llega a ser lamentablemente, Grondona. Ojo, no lamentablemente, somos sí, santos de la devoción de Grondona, ¿no? Criticamos todas las cosas malas que hizo, pero sí el quilombo empieza cuando muere Grondona. sí, sí, sí. Decía un equipazo que había armado el Tata, que bueno, lamentablemente toca perder por penal las dos finales con Chile, después de que se va el Tata, porque el Tata, después de la segunda final con Chile, quería seguir y termina pasando otro quilombo más de que no le dan ningún jugador para los Juegos Olímpicos, se termina Sí, cansando y se va, agarra a sí, Olarticoechea para dirigir ese torneo. Bueno, sí, viene sí. Bausa, decía, el equipo con Bausa jugaba horrible. Llega el Chiquitapia que lleva a San Igual Paolo para dirigir. nos enteramos hace poco que Bausa gracias a Bausa Messi volvió. Sí, sí, a ver, era algo que en ese momento se sabía, pero uno pensaba, bueno, Messi volvió por su propia voluntad, pero sí, era cierto que Bausa va a hablar con él para hacerlo volver. Y bueno, el equipo con Bausa jugaba horrible, lo sacan a Bausa, lo traen a San Paolo y a apagar un incendio en 4 fechas. Y bueno, San Paolo que para mí no es un mal técnico, pero hizo cosas en la selección que en la selección no se puede hacer en esos momentos. Línea de 3, línea de 5, línea de 4, cambió muchísimo. Terminamos Aló. clasificando en parte porque Messi juega un grandísimo partido y porque Ecuador, ya eliminado, pone mayoría de suplente. No, nos clasificamos por la ventana y bueno, quien mal anda, mal acaba totalmente. Lo de Rusia fue un desastre. Sí, hay un síntoma antes clarísimo que fue, como decías, la goleada contra España, ¿no? Sí, Eh, y después, bueno, la cantidad de jugadores que lleva el tipo, bueno, lapso de tiempo muy corto y que después no ni siquiera los tiene en cuenta, sino que ni les avisa que lo iba a tener en cuenta. Hay muchos jugadores que dicen, me vino a ver, vino al estadio, habló conmigo, me saludó, me mostró videos, dijo lo que yo quería que haga y después ni siquiera me dijo no me iba a llevar. Dio la lista y no estaba yo, digamos. En el caso de Lautaro Martínez, por ejemplo. claro. Eh, Lautaro Martínez, en ese entonces de 20 años, pero que ya destacaba en Racing, era gran figura en el Racing, digamos. sí, No lo llevan supuestamente porque tenía un ritmo un poco menor a lo que jugaba en Europa. sí. Chelsea que se lo pierde ahora también, que fue y no jugó ningún minuto, Dybala jugó 20 minutos, El Papu Gómez. el Papu Gómez, que había formado parte del ciclo también, Sí, y sí. termina llevando jugadores que habían jugado poco, Ansaldi, Mesa, bueno, entre otros ahí. Pavón. Ah, bueno, Pavón en aquel momento se lo pedía, Sí, 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 sí. Pero también había jugado había poco. jugado, había jugado, te acuerdas, 855 partidos seguidos con Boca, la gran figura de la Superliga aquella, bueno. Sí, sí. Eh, Pero bueno, como decíamos, quien mal anda, mal acaba. Y también otra clasificación sufrida en fase de grupo. Peor, como decíamos, sacamos menos puntos. Sacamos la misma cantidad de puntos, pero con menos diferencia de gol que en 2002. Pero logramos pasar con ese partido de Nigeria. El partido contra Croacia, un síntoma gigante del capricho de ponerlo a Willy Caballero. Y se equivoca Willy, el 3-0 contra Croacia y el empate contra Islandia. Le ganamos a Nigeria y bueno, contra Francia los jugadores se despiertan, hacen un buen partido. Y también los rumores de quién mandaba ese vestuario, si era Sampaoli, BKC, si no, nadie sabía nada. Tirano, Sí. Después Agüero hizo un stream también, lo criticaba, no sé si te acordás. sí. Pero bueno, Sí, ha pasado de todo y no sabemos si ha pasado todo lo que dicen que ha pasado también. De, hay un iceberg ahí de la Argentina en el Mundial 2018 que es divertido también a veces a la distancia recordarlo, como lo que pasa entre Messi y BKC.
el rumor de que los Chelsea no juega porque le ganan fútbol tenis a Messi, la pelea a golpes de puño entre Mascherano y Pavón, No, esto este, es lo que pasó ahí es tremendo. tremendo, tremendo. Así que bueno, este fue el repaso de las selecciones mundiales, ¿no? Una selección que supo ser protagonista, como decíamos, de muchísimos mundiales, de por lo menos pelear ahí. Una sin duda de las más importantes selecciones del mundo. eh, Integra ese grupo de las tres selecciones que ganaron Copa del Mundo en Sudamérica, Brasil y, y Uruguay. Y bueno, el que en este Mundial de Qatar llega siendo campeón de América, iba a ser su participación número 18, si no me equivoco, después de esa última ausencia en el 70. Sí, Qatar es el mundial número 22 y Argentina se pierde 34, 38, 50, 54 y 70. Creo que la 17 de Argentina por ahí. Probablemente, sí, la 17. Y bueno, a ver, un poquito de cómo llegamos a este mundial. Llegamos siendo campeones de América, con la racha de partido invicto más larga de la historia de la selección, a muy poco de superar el récord del mundo. Y bueno, a día de hoy, de los 26 convocados hay 24 confirmados. Se espera por Dybala con el lugar 25 y el lugar 26 se dicen que sería para Juan Foyt. Ya casi todo confirmado para la selección, digamos. Compartimos grupo con Arabia Saudita, Polonia y México. Bueno, el debut va a ser el día 22 de noviembre. Veremos qué pasa. Por lo pronto, bueno, esto fue el repaso de la selección argentina que queríamos hablar. Todos estamos ilusionadísimos. Quedan 10 días para el comienzo del mundial, 12 para que juegue la selección. La ilusión de por lo menos competir, de estar entre los cuatro mejores, de llegar ahí. Y una vez que llegamos ahí, ya sabemos que entre los cuatro mejores puede pasar cualquier cosa. Una ilusión tremenda. Y bueno, este fue el repaso que hicimos de nuestra selección, nuestro país, una gran selección, entre las mejores, como decíamos, en la historia del fútbol. Tenemos la mayor cantidad de Copa América en el continente, eh, y bueno, dos Copas del Mundo, que compartimos los logros con Uruguay, pero que nos enorgullecen, y entre esos dos de los tres mejores jugadores de la historia. Sí, sí, totalmente. El mundial es un mes, son 7 partidos. Por ahí el que se despierta mejor gana y esperemos que los detalles jueguen a favor nuestro. Esperemos, pueden seguir, ya saben, en YouTube como MS9 Deportes, en Spotify también estamos así si nos quieren escuchar. Y bueno, en mis redes, en Instagram, Twitter, Matías Sandoval 9, y acá también en Twitch, si se quieren sumar y seguirnos como Matías Sandoval 9. Y a vos también te pueden seguir, ¿no? Sí, en Twitter ahí estoy como Luciano Sánchez L. Estamos constantemente actualizando estadísticas sobre todo de fútbol. Y bueno, me tendrán, por supuesto, al pie del cañón con todos los datos que podamos aportar ahí con lo que vaya pasando en el Mundial. Que era, que era. Bueno, Luchito, no, nos estamos viendo entonces el sábado, y bueno, esperemos que se nos dé todo como pensamos. Ya la ansiedad no aguanta más. Así es, nos vemos sábado ahí con el PRODE y nuestros pronósticos sobre Qatar 2022. Nos vemos.